¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Cero Podcast. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy importante. En esta ocasión no vamos a hablar desde el juicio, sino vamos a hablar sin filtros de un tema muy necesario. En los últimos días hemos estado evidenciando muchos casos, se han presentado muchos casos de accidentes de tránsito ocurridos por personas que han estado conduciendo en estado etílico o producidos por el alcohol prácticamente. Y por eso, para este tema, hemos preparado un tema muy amplio, un tema muy importante, que es el alcohol y sus consecuencias. Y para eso tenemos a un invitado muy especial. Él es Santiago Sánchez, un invitado que nos va a hablar desde su experiencia, porque él ha atravesado un proceso de consumo y rehabilitación, y sobre todo no quizá como un experto, sino desde una experiencia real y desde una conciencia para poder generar esa reflexión a ustedes, a todo el público que nos está escuchando y nos mira. Bienvenido, Santiago, gracias por estar aquí. Muchas gracias y también buenos días con todos. Les doy la bienvenida a este programa y muchas gracias, agradecerle a usted también por la invitación. Estoy aquí, yo sé que es porque Dios quiso así y quiero dar así un poco de testimonio de que uno sí se puede salir de ese mundo del alcohol. Muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante, como les mencioné, este es un tema que muchas veces se ha evitado, es un tema que a veces nos cuesta hablar o incluso lo vemos como algo simple, algo que no repercute mucho en nuestra vida, pero es un tema que sí necesitamos hablar, sobre todo, por ejemplo, como cuando los accidentes por este tipo de razones cobran vidas. Ahí ya deja de ser simplemente una noche de diversión, un momento de salir a farrear y simplemente yo desconocerme por un momento. Entonces, precisamente para eso, antes ya de empezar como tal con el tema, Santiago, cuéntenos un poquito sobre usted para las personas que no nos conocen. Bueno, pues yo le podría decir que todo así ha empezado así como una persona normal, ¿no? Igual así en los días del colegio, de la universidad, del trabajo, o sea, era algo normal, pues, o sea, con los amigos, en unas fiestas, en unas reuniones, ingerir alcohol y, o sea, era algo normal, ¿no? Que yo no me imaginaba que iba a acarrear muchas consecuencias luego, ¿no? Entonces, yo pues he sido como una persona normal, tenía amigos, novia, todo así normal, como todas las personas pasamos, pues esto, como dicen, poco a poco fue aumentando la gravedad, porque ya uno empieza ya a poner excusas, mentiras para poder tratar de faltar al trabajo, a los estudios, a las responsabilidades. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que está mal y en realidad yo ni me daba cuenta, yo pensaba que era algo normal, ¿no? Que yo, porque yo quiero y déjeme, o sea, las personas me decían que tengo un problema, pero yo no veía así, yo decía, o sea, ustedes, ¿por qué no me dejan tranquilo si no ocasiono ningún daño a nadie? Pero el daño al que me estaba haciendo era a mí mismo, ¿no? Entonces, todos siempre querían así darme una mano, ayudarme, porque ya veían después que yo empecé a tomar demasiado y, como usted dice, a ocasionar, a pesar de que nunca me ha gustado manejar, ¿no? Como yo soy taxista, ¿no? Pero nunca me ha gustado eso de manejar en estado de embriaguez. Pero ahora que usted dice que ocasiona accidentes, en realidad la mayoría de accidentes es por el alcoholismo, entonces eso no está bien, ¿no? O sea, y mi mensaje es de que no hagan así de utilizar el alcohol como un refugio de distracción, a veces sana aparentemente, pero hay muchas maneras hoy veo en día de poder disfrutar y de hacer las cosas sin el consumo del alcohol, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que le podría decir ahorita. Santiago, ¿qué le motivó a participar en esta conversación? Porque le pregunto esto porque hay muchas personas que quizá han vivido por este proceso, incluso, ¿no? Por ejemplo, hay estos centros de ayuda a las personas que ya padecen de esta enfermedad, como le había dicho detrás de cámaras, mencionan que el alcoholismo no es como un vicio, sino una enfermedad y se debe curar, se debe tratar, y para eso incluso hay estos centros de alcohólicos anónimos, por ejemplo.
Y anónimos, ¿por qué? Porque muchas veces la gente se siente con ese miedo de ser juzgadas. Entonces, por eso va mi pregunta de qué le motivó a ser parte de esta conversación. Verá, o sea, yo también pensaba que decían un alcohólico es una persona que ya está en un mercado y ha agarrado una funda o por ahí bien sucio, cochino, así todo eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me motivó, o sea, es de poder yo ayudar a demás personas que también necesitan, así como yo un día necesité y me dieron la mano, ¿no? O sea, y más que todo, yo estuve en Nueva Identidad, que es un grupo de Ibarra, y yo estoy muy agradecido con el director Dick Lima, mi pastor Dick Lima también, o sea, es la familia pastoral, ¿no? Lima Benalcázar, yo estoy agradecido con ellos, primeramente con Dios, y Él es el que me motiva a mí, o sea, en el día de hoy yo no tengo por qué tener vergüenza de mi pasado o de lo que yo tuve, porque yo creo que fue un propósito de Dios, y eso es lo que me motiva a mí. O sea, a mí me motiva a Dios para que Él me utilice a mí como un instrumento para poder yo también llevar el mensaje de que con Dios se puede todo. Entonces, en el día de hoy para mí no es una vergüenza, sino más bien yo soy testimonio de su grandeza, de por la gracia y misericordia de Dios es que yo pude salir del alcoholismo y en mi caso también de las drogas, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me motiva. Me motivó así aceptar la entrevista y poder hablar porque para muchos es como un mito, un tabú, ¿no? Así de que es alcohólico, le tildan y a uno como que le juzgan. Entonces, pero A veces no lo ven como un problema, sino lo ven como parte de la diversión y no es para tanto, suelen decir. ajá, entonces a veces uno no piensa, ¿no? Así de que va a llegar a tipo de gravedad, pero puede suceder a personas, todo tipo de personas, social, cultural, hablemos económicamente de dinero, ¿no? Esto no ve a personas así, sino Puede suceder en a cualquier familia, ¿no? Entonces, eso es lo que me motiva en el día de hoy para yo poder salir adelante. Yo tuve que pasar un proceso de rehabilitación en la Fundación Nueva Identidad, en donde yo me siento orgulloso de pertenecer. En el día de hoy, claro, dicen, ¿no?, que es una enfermedad progresiva, incurable y mortal, pero dando gracias a Dios, yo en el día de hoy me siento que soy una persona sana, que no tiene ningún tipo de enfermedad por el poder de Dios, como le digo, por su gracia y misericordia, porque ya no vivo yo, no, ya más Dios vive en mí, no. Entonces, eso es lo que yo he aprendido de ese grupo, y más que dejar de tomar o de consumir sustancias, he llegado a sentir a Dios en mi corazón y he nacido de nuevo, o sea, soy una nueva persona, ¿me entiende? O sea, yo de lo que antes era, ya no soy nada ya, porque el alcohol trae mentiras, trae manipulaciones, robos, muchas cosas, ¿no? Que yo no creí que algún día iba a llegar a cometer. Entonces he salido de todo eso y con la ayuda de hoy, yo soy el día de hoy un hombre responsable, un padre amoroso, un hijo que ya se siente orgullosa mi madre de mí. Ya mis hermanos ya están bien conmigo, mis sobrinos, la sociedad, todos, o sea, ven en mí un ejemplo de superación, ¿no? Y a pesar de que no todos piensan igual, ¿no? A veces tienen sus diferentes formas de pensar. Algunos hasta, no sé, querrán verme caer, pero hoy tengo un Dios poderoso que me levanta y que me impulsa a seguir adelante. Santiago, todo lo que hasta ahora usted nos menciona es algo muy, 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 no sé, muy conmovedor, sobre todo, como dices, de esa historia viva de algo que quizá no tenían, no pensaban que lo iba a cambiar o alguien iba a cambiar, pero bueno, con la ayuda de Dios lo pudo hacer. Yo quiero preguntarle, ¿en qué momento usted sintió que el alcohol como tal empezó a tomar el control sobre usted? O mejor dicho, empezó a perder el control sobre este problema. O sea, en el momento en que yo ya me había quedado sin trabajo, yo me había quedado sin la madre de mi hija, me había quedado sin amigos, me había quedado ya solo con las personas como yo las veía mal o como muchas personas las ven, quizás de pronto en la calle.
ya mendigando, haciendo cosas que yo nunca me imaginé que iba a hacer. Entonces una cosa me llevó a la otra y yo no pensaba que estaba mal, yo decía, yo solo lo hago eso porque yo quiero, algún rato yo dejo y está bien. ¿A qué edad usted empezó con el consumo? Bueno, el consumo era a los 17 años mismo, cuando estaba en el colegio y ahí empezó. Pero como le digo, empezó normal, o sea, yo asistía a la universidad, o sea, me gradué del colegio, me fui a la universidad, tenía mi novia, tomaba y no tenía ningún problema en ese sentido, ¿no? Ujú. Pensaba que Era todo como controlado. era como controlado, o sea, trabajaba, estaba sacando la licencia, iba a la universidad, o sea, todo. Pero tuve un accidente en la rodilla y yo me quedé en la casa, me operaron y no podía moverme de la casa. Y ahí fue que probé las sustancias. Entonces eso ya, Quizá, ¿qué le fue lo que le llevó a consumir como tal a un nivel más progresivo, ya a un nivel más como de adicción? como un vacío que yo sentía en mí, ¿entiende? O sea, ni yo mismo yo no sabía qué pasaba porque tenía todo. Mis padres, hermanos, tenía mi novia, tenía trabajo, trabajaba en el municipio, estudiaba en el sindicato de choferes, estudiaba en la Universidad Técnica del Norte, Administración de Empresas. Wow. Eh, no me hacía falta nada, ¿entiende? O sea, Hablando aparentemente en no, el sentido material, quizá. aparentemente Ujú. no. Siempre me vestían bien y todo. Me vestían porque me daban mis papás. Pero siempre sentía un vacío en mí que no me No llenaba lograba entender. nada, nada. O sea, en este caso podríamos hablar de chica o de mi chica, como decir mi novia, o de la comida o de lo que bien vestido estaba. O sea, llegó a mí un vacío que no pude yo, no sabía con qué llenar. Y en el momento en que yo probé la sustancia, sentía como que eso era Como lo que le que yo aliviaba. necesitaba, Ujú. mi alivio, como decir, a mi ansiedad, a mi depresión, a mi angustia, a creer que eso llenaba el vacío que yo sentía por dentro. Entonces eso es lo que yo un buen tiempo eh, consumí para poder llenar ese vacío que no había nada que me llene. Es así que seguía en lo mismo. Em, en esta parte, siendo un tema bastante delicado y sobre todo entendiendo también desde su experiencia, más o menos, por ejemplo, ¿cómo cree que la sociedad normaliza este caso? Porque muchas veces, a veces se escuchan, ¿no?, las frases típicas, y seguramente a usted le pasó, que dicen, no, solamente es una cerveza, tranquilo, todos toman, no pasa nada, eres hombre, incluso más como que es marcado en este caso en los varones, de que no, tranquilo, solo es una cerveza, incluso en los colegios ahora pasa, ¿no? Por ejemplo, prueba, solo es un poquito, tienes, y si no, yo he escuchado, y si no, no eres hombre, por ejemplo, y lo que Claro. suelen decir ahora los adolescentes. Entonces, ¿cómo cree que ahora la sociedad normaliza este caso como tal del alcoholismo? O sea, ahora es mucho más marcado ya esto, ¿no? O sea, porque de pronto antes buscábamos algún lugar, un parque escondido o donde poder hacer las cosas que nadie nos vea. Por ejemplo, antes era en vez del Parque San Sebastián, la Carolina, y era oscuro y era un terreno baldío, y o sea, o irse a la Cruz, por ejemplo, ahora allá no le Al permiten, colibrí. claro, al Colibrí, o por los terrenos de acá de la Imbaya para abajo, o sea, ¿me entiendes? Así en Claro. lugares donde no te vean, así no. Pero hoy yo ya veo que es, o sea, al aire libre, en las calles o donde quiera, En las y en las fiestas. fiestas, hay reuniones y todo, o sea, y uno en realidad, o sea, se pone a ver de que está normalizado todo, ¿no? Ahora inclusive ya no hay, hablando de sustancias, algo que antes, o sea, habían, ahora ya hay inclusive muchas maneras, combinaciones de escuchado en los jóvenes que ya utilizan para poder
Quizá disfrutar mejor, divertirse de otra manera, experimentar nuevas cosas. Claro, alucinaciones, o sea, entiende, o sea, hay mezclas de sustancias, o sea, hasta una cola spray que con algo que se compran en la farmacia ya lo mezclan y uno se va, o sea, yo no llegué a, o sea, no consumí eso, no, pero de ahí para mí todo es, o sea, es consumo desmedido, o sea, no hay ni droga buena, ni droga mala, ni el alcohol, ni, o sea, todo es malo. Es por eso que yo, o sea, si le llega a las personas, o más que sea a uno que le llegue el mensaje, para mí es suficiente, o sea, de saber de que esto no te lleva a nada bueno, ¿no? O sea, es un propósito que sí, a mí me tocó pasar, pero muchos no lo han pasado, y las cosas que yo he vivido, tal vez otros no pudieron, no fueron resistentes, o Dios no les cubrió con su manto y para poder ser testimonio, ¿entiende? O sea, es preferible mejor no normalizar y tampoco, o sea, las personas, porque sí hay muchas personas que se espantan y te ven diferente a de lo que tú eras, para donde tú llegaste a tocar fondo, y piensan que toda tu vida vas a ser así, entonces sí te juzgan, ¿no? Y muchas veces a mí me han enseñado de que yo no debo de por qué agachar la cabeza, sino de mirar hacia el frente, porque Dios me dio la nueva oportunidad, una segunda oportunidad para poder hacer las cosas de la mejor manera, agradándole a Él. Pero si se llega a hacer cosas así, a pasar por cosas que no... Para tocar precisamente ya ese tema, por ejemplo, vamos a hablar de las consecuencias reales que provoca este tema del alcoholismo, el alcohol y sus consecuencias en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos. Y para eso vamos a empezar con el ámbito personal. Por ejemplo, quisiera preguntarle a usted, ¿qué decisión usted tomó, mejor dicho, cuál fue la decisión que usted le marcó que fue tomada en el momento en el que usted estaba atravesando este problema a un nivel ya extremo y que ahora lo ve y dice, wow, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Alguna decisión que a usted le haya marcado en el momento en que estaba atravesando por este problema del alcohol? O sea, haber dejado mis estudios, haber dejado mi trabajo, porque hay oportunidades. O sea, a veces yo renegaba de Dios, ¿no? Hoy estoy agradecido, ¿no? Para mí todo es agradecimiento. Pero si hay cosas que ya no se pueden volver atrás, ¿entiende? Entonces yo siempre renegaba con Dios. ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué me pasan las cosas a mí? Pero no me he dado de cuenta de que Él siempre me ha estado dando. Y siempre me está dando. Entonces yo no veía eso, ¿entiende? Y hoy esas oportunidades, como yo le comenté anteriormente, de haber estudiado, de haber estado trabajando, de haber tenido todo, y en el día de hoy pues haber dejado esas oportunidades atrás, uno ya no vuelve, los años no pasan en vano, como decir, ¿no? Y esas oportunidades ya no regresan ya. Entonces es como decir, ¿por qué no aproveché y por qué no me gradué si estaba en cuarto semestre de administración de empresas y no acabé la ingeniería? ¿O por qué me salí del municipio? O sea, hoy yo digo, en ese tiempo yo estaba estudiando ingeniería de administración de empresas, me hubiera graduado y como trabajaba en los catastros en el municipio, hubiera ya estado en el municipio, o sea, ya hace muchos años y trabajando bien, ya quién sabe, ya con casa, carros, o sea, la familia que yo también la perdí. Yo, gracias a Dios, tengo una nena de 11 años, mi hija, que es mi princesa, mi adoración. Ella vive con su madre, yo soy responsable de todo de ella en el día de hoy. Pero, o sea, yo todo eso lo perdí, ¿entiende? O sea, lo perdí todo. Como dice una canción cristiana de Generación 12, lo perdí todo. Pero gracias a esa pérdida, yo gané a Jesús. Entonces hoy en el día yo vivo feliz, vivo contento, porque le tengo a Jesús en mi corazón. Tengo paz, tengo tranquilidad, no tengo ansiedad, no me hace falta los amigos, no me hace falta nada. Tengo mi trabajo, tengo mi salud, la vida que Dios me ha dado. Y tengo todo el deseo de salir adelante y sé que el propósito de Dios
con mi vida es grande. Santiago, en esta parte, hablando más acerca de su testimonio y de su experiencia, ¿qué fue lo primero que empezó a romperse cuando usted ya estaba como excediéndose en el consumo del alcohol? O sea, ya bajo estas sustancias, hablando en el ámbito familiar, hablando en las consecuencias familiares, ¿qué se empezó a romper primero en la familia? ¿Amigos, bueno, amistades o padres, bueno, su hijita? ¿Qué fue lo primero que...? O sea, primeramente yo me rompí totalmente yo. Yo ya no tenía la confianza en mí de hacer las cosas bien. Se rompió la confianza de mi padre, el respeto hacia mi madre, la comunicación con mis hermanos. Mis sobrinos estaban pequeños, pero igual veían las cosas y se rompió ese vínculo, ese cariño, ese amor. También el amor de mi hija, que ya me veía ya como, no sé, sabía que yo soy su padre, pero ya me veía como un que poquito, empezaron a aislarse, a tomar claro, distancia. entonces, o sea, ellos ya como que ya no va a cambiar, ya mejor ahí le dejemos nomás. Seguramente incluso empezó a sentir como ya este pensamiento de culpabilidad. ¿Cómo era su día a día cuando estaba atravesando este Uy, o proceso? sea, ya con la culpabilidad encima, ya pues ya no quería yo escucharles nada y simplemente someterme en mi mundo nomás. Allá, o sea, si me quieren bien, si no, igual, de algo hay que morir. O sea, ya con ese pensamiento de autodestrucción, de querer ya por último acabar, o sea, con la vida de uno, hasta inclusive a uno le llegan a decir, o sea, yo prefiero verte así que llorarte un día, así ya, prefiero así eso ya, pero no que me tengas con esta angustia de no saber en dónde estás, con quién estás, qué haces, y prefiero llorarte una vez y no estarte llorando todas las noches. O sea, uno llega a ese punto en que, o sea, las personas ya se aíslan y así uno ya no se preocupa de nada ya. Hablando ahora en el ámbito social, por ejemplo, como le dije y como dije al inicio de este podcast, últimamente se han visto muchos accidentes de tránsito y más aquí en la ciudad de Otavalo, ¿no es cierto? Y lamentablemente, justamente creo que el 19 de enero, ya van a ser 2 semanas, que ocurrió un accidente en San Rafael, no sé si usted escuchó. Ya, sí, sí. Y, por ejemplo, fue provocado por un vehículo que aparentemente el chofer estuvo en estado etílico porque encontraron botellas de cerveza en el vehículo. Y lamentablemente hubo una pérdida, una persona fallecida. Por ejemplo, en este sentido, ¿cómo es que las personas, no, mejor dicho, en ese momento creo que no, las personas cuando están en el consumo no consideran la magnitud del riesgo que corren, pero cuando uno se da cuenta que ya es muy tarde. O sea, en ese momento no va a pensar nada, que está bien porque usted ya ingirió y piensa que todo está bien, o sea, que las personas a su alrededor están mal, que solamente está disfrutando el momento, solamente es una fiesta, como por ejemplo hablemos de allá, o sea, lo que había pasado ese accidente, estaban en un campeonato, en una orquesta, solo estaban tomando y ya se quisieron ir a su casa, entonces dicen, si no estoy nada, estoy bien aparentemente, pero los riesgos son más grandes de lo que uno se percibe, porque ya sin los 5 sentidos uno empieza a hacer cosas que no mide uno las consecuencias. Entonces, como hablemos del accidente de tránsito, quisieron irse de pronto solamente a su casita ya nomás a descansar, pero no miden que no están actuando con los 5 sentidos, la vista, el oído, y la reacción misma ya no es la misma ya, pues entonces como yo, pero no he manejado, como le digo, antes dando gracias a Dios en estado etílico, el carro, nunca, eso sí, nunca. Claro, En esa parte ha sido en muy esa responsable. parte, o sea, si yo creo que si hubiera hecho eso ya no estuviera aquí ya contándole a usted. Claro, entonces, pero ha habido situaciones en las que han sido incluso un poco más peligrosas que estar con el alcohol o una cerveza
atrás del volante. Sí ha habido situaciones muy graves en las cuales me ha tocado pasar o sea, yo creo que bendecido o sea, ya no se hablaría de suerte, sino un ángel que siempre ha estado, creo, cuidándome para que no me pase cosas. Como le digo, hay amigos y que han sido anteriormente que no han podido ya sobrevivir o para poder contar algún tipo de historia o ser testimonio de que se puede salir de eso. Entonces la sociedad ocasiona este tipo de cosas, ¿no? Ocasiona que haya peleas, a veces por una pelea también puede ocasionarle la muerte. He salido de todo ese tipo de cosas, de peleas en la calle, de, 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 de este tipo de accidentes que, como le digo, no he manejado, pero sí he visto, y un sinnúmero de problemas que trae el estar en la calle, así, sin un rumbo fijo, a la deriva, como decir. Entonces no es nada bonito, ¿no? De lo que uno se pasa. Así estés iniciando, así estés es por la etapa media o finalizando. Si tú tienes un problema, o sea, tienes que tratar primeramente de aceptar que tienes el problema, ¿no? Porque uno... Precisamente en esta parte, ¿cómo detectar una alerta temprana sobre este consumo que en un momento puede volverse un problema? Es que, como le digo, a veces no es solamente el alcohol o las drogas nomás, sino a veces somos nosotros, como personas, cómo nosotros nos comportamos. A veces eso solo es una sustancia y uno está así, pero cuando toma la sustancia, ahí es cuando uno verdaderamente sale como uno es. Entonces, o sea, ¿cómo detectar? Yo pienso en los defectos de carácter, ¿no? En los defectos de carácter, a veces la impulsividad, a veces esa ansiedad, la lujuria, el tipo de actitudes como uno se tiene, o sea, ya se va más o menos dando cuenta cómo es la persona y qué rasgos tiene que tener para poder ser un alcohólico en progreso, ¿no? Porque esto, como le digo, es bueno, yo ya no hablo de enfermedad, pero sí es algo que le ataca al alma. Precisamente en esa parte también, Santiago, ¿usted quizá llegó a presentar alguna enfermedad a causa del alcohol? Porque justamente el día de hoy estuve escuchando una nota acerca de un médico que decía que el alcohol es la principal causa de que, por ejemplo, se presenten el cáncer de esófago, cáncer de estómago, el tema de la gastritis, a veces que afecte directamente al hígado, el páncreas y algunos otros órganos del cuerpo. Cuando ya se lo toma como un consumo excesivo. Pero más allá de eso, también nadie habla del lado emocional, ¿no? Que psicológicamente también le puede llegar a causar muchísimo daño. Y en este sentido, por ejemplo, hablando del tema que usted mencionaba, quizá cómo identificar esta alerta temprana, cuando yo observo que mediante el carácter o mediante el temperamento ya no estoy actuando bien. Y por eso decía que otra de las razones o otra cosa que hace el alcohol dice que nosotros tenemos como la corteza frontal y el alcohol hace que, bueno, la corteza frontal cumple con la función de hacernos razonar y al momento de ingerir ya el alcohol en excesividad pierde absolutamente todo el sentido de tomar decisiones, de ser consciente, de la conciencia de razonamiento, y es por eso que mucho ocurre. Por ejemplo, usted más que nadie debe escuchar que cuando alguien acude a una fiesta, se va, se emborracha en las discotecas, ahora los jóvenes, dice, es que no me acuerdo de nada, no sé qué pasó. ¿Cómo cree que a usted le llegó a afectar de esa manera? O sea, sí, como le decía, ¿no? O sea, los órganos también se dañan. Muchos ya se han muerto por cáncer al estómago, cáncer al esófago, como dicen, o sea, afectan los pulmones, no se diga las neuronas del cerebro. O sea, como le digo, a mí me ha restaurado totalmente Dios. Yo, así de lo que usted me ve en el día de hoy, yo no era ya nada, pues, o sea, ya totalmente flaco, perdido, y ya
ya totalmente mal, ¿entiende? Entonces, pero Dios me ha amado y me quiere tanto que puedo ya en el día de hoy yo coordinar mis pensamientos, tener así una actitud ya positiva, porque el alma es la que más se enferma de todo esto. ¿Puedo preguntarle hace qué tiempo dejó de consumir? Ya va a ser 1 año y medio ya. Ah, ya. ¿Y hace 1 año y medio que salió de rehabilitación? No, hace 5 meses. Wow, qué coincidencia. Imagínense yo, la vez que subí en el taxi, más o menos les comento el breve contexto del por qué invitamos a Santiago. Yo subí en el taxi y ahí hablaba, pues, si es que conocía a alguien, mejor dicho, dónde quedaba estos establecimientos de Alcohólicos Anónimos, porque necesitábamos hablar con una persona. Y ahí es cuando conocí a Santiago y mencionaba que podría ayudarme. Y yo dije, qué mejor hablarlo desde la experiencia y sobre todo desde la vivencia de alguien que ya ha atravesado este proceso de consumo y sobre todo rehabilitación, que quizás son muy pocas las personas que logran. Y justamente ahí me decía usted que no solamente fue sanar aparentemente, como ya decir, yo acudo a una terapia, acudo a estos centros y me rehabilitan, simplemente la abstinencia no es suficiente, sino va más allá de sanar internamente, espiritualmente. ¿Cómo fue su proceso de sanación? ¿Qué es lo que descubrió cuando ya finalmente sanó todo este vacío que en algún momento le llevó a consumir? Claro, o sea, y como el vacío que yo sentía solamente lo llena Dios nomás. Entonces, yo muy agradecido, como le decía, con Nueva Identidad, que hoy yo sé que están en un nuevo proyecto, o sea, ellos también tienen la fundación y ahí es una fundación cristiana, de donde no es nada de religioso, sino es una relación que nosotros llegamos a tener con Dios. Entonces yo le envío un fuerte abrazo y un saludo a mi director, que sé que está con un nuevo proyecto de una barbería también allá, para chicos también que se rehabilitan y a veces no saben qué hacer, ¿entiende? Entonces se rehabilita y yo ahora ¿qué hago? Porque toda la vida estaba tomando. Entonces ahora hay el proyecto donde van y les van a hacer que sean barberos para que empiecen a trabajar o se quedan en la fundación trabajando, cuidando a los muchachos. Entonces esa perspectiva es la que nos ha ayudado a llenar y a ocupar ya un espacio en la sociedad. Entonces a vuelta a integrarnos, ¿no? Porque imagine que estábamos aislados y todas las personas aisladas y como usted mismo menciona, yo en el taxi yo ya pensaba que ya no iba a volver a trabajar, pero Dios es grande y me dio otra oportunidad para poder estar ahí en el vehículo. Entonces mi proceso fue, como usted dice, un proceso y yo aún sigo en el proceso. Entonces he empezado a sanar. A veces uno dice, no, es que ¿cómo voy a hacer? Me va a coger ataques, me va a dar ansiedad, no voy a poder, es que yo necesito la sustancia en mí, si no, no puedo estar. O sea, porque cuando uno está en el alcohol, eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, porque el cuerpo está acostumbrado a ese tipo de sustancias, ¿me entiende? Y si le hace falta, entonces uno se pone como... Empieza a tener ansiedad. Ansiedad, así, y más estando en la fundación, orando a Dios, que me enseñaron que hay un Dios poderoso, que cambia, que sana. Entonces uno empieza a sanar las heridas del pasado, a purificarse el alma, a quitar todo rencor, todo odio, porque ahí es el problema, que uno está lleno de odio hacia las personas que no le quisieron, le creyeron. Tiene rencor. En su caso, una de las razones que le llevó a consumir todo tipo de sustancias, o en este caso el tema del alcohol y el tema de las drogas, fue el sentir un vacío y quizás sentir esta soledad. Ajá. Entonces, pero eso pudo usted aprender una vez que ya estaba dentro de este proceso de rehabilitación. No es que en el momento simplemente yo sabía que era esto, no es cierto. No. Entonces, ¿qué le diría a las personas que creen y dicen no es para tanto? Yo pienso que solamente, o sea, Dios le necesitamos todos, no solamente los alcohólicos, no solamente cuando tenemos problemas. Muchas personas, yo agradezco haber pasado por este proceso de alcohol y drogadicción para en el día de hoy llegar a conocerle a Dios y ser la nueva criatura que en el día soy yo,
que no miente, no roba, no manipula. No es necesario decir cosas que no son reales para yo poder sentirme bien. O sea, todos necesitamos de Dios. Y si yo no hubiera pasado por eso, yo en el día de hoy yo no fuera la persona que soy. Y yo le agradezco. Porque si no hubiera seguido yo siendo lo mismo. O veo personas y que aparentemente están bien y que pero por dentro, o sea, no toman ni fuman ni nada. Pero ¿cómo son? Son buenas personas, tal vez son buenos padres, buenos hijos, buenos vecinos. A veces vamos a una iglesia y ¿a qué vamos? O sea, esto no es solamente de como decir, bueno, en el tema que estamos ahorita, no solamente de dejar de tomar o de fumar, sino va más allá, ¿entiendes? O sea, la verdadera sobriedad es hacer las cosas bien, agradables a Dios, sentirse bien con uno mismo, llenar ya ese vacío. Y yo sin Dios yo no puedo. Yo siempre oro con Dios, voy a una iglesia, voy a la fundación, comparto con los muchachos, estoy con ellos, ya tengo que ir allá también para poder fortalecerme, porque siempre están los muchachos en oración, siempre dedicados a Dios, o sea, para poder, o sea, seguir la vida, ¿no? Recargarnos nuestras baterías, y para mí es como eso, o sea, es como una moto eléctrica que uno se le enchufa. Yo cuando voy allá yo me siento recargado, dar testimonio de su grandeza, para mí esto es bonito. Yo debería estar trabajando, como yo le digo, yo soy el chofer de la unidad y debería de estar trabajando, produciendo así, pero a mí el dinero puede venir y puede ir, y yo con el dinero también me destruí, ¿entiende? Pero lo que a mí me edifica es esto. O sea, yo siempre, como le dije a usted, quiero que Dios me utilice, sea grandemente, enorme, en donde quiera Él ponerme. Pero para mí esto en el día de hoy es lo más bonito que puede pasar, para poder transmitir el mensaje de que Dios es nuestra salvación y que Él es el único que puede tocar los corazones y cambiar a las personas. Santiago, ya para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para aquellas personas? Y no solamente, como dice, el tema del alcoholismo no ve la edad, no ve el nivel socioeconómico, no ve cuál es su posición, nada. El alcoholismo puede ser una enfermedad que puede llegar a cualquier persona, y no solamente hablando en hombres, sino mujeres también. Entonces, ¿cuál sería su mensaje para aquel joven, adolescente, aquella persona ya adulta que no sabe cómo salir de esta adicción, de este vicio, y tienen miedo? Primero, muchas veces el miedo a ser juzgado, a ser rechazado, a simplemente a ser ignorado? Pero ¿cuál sería la recomendación como para que ya empiece a buscar ayuda? Ya, bueno, mi mensaje sería para la juventud, o sea, los que recién están empezando este camino, que mejor es que no vayan por allá. O sea, no es bonito que porque ser aceptado con tus amigos recibas un cigarrillo o una cerveza por encajar ahí en la sociedad, porque ahora es así, si no tomas ya mandarina o te ven mal o con ellos no se lleven. Entonces uno por encajar a veces como joven hace cosas que uno no quiere, ¿no? Si solo por encajar. Entonces a los jóvenes, a las adolescentes, a las niñas, a los varoncitos, a todos yo les recomiendo que mejor no se metan por un mundo en donde tal vez no van a conocer el final. El principio tal vez lo pueden conocer, que todo está bonito, pero uno nunca se sabe lo que puede pasar. Al igual a las personas que ya están metidas en esto y que quieren que les ayuden, no tengan miedo, no tengan temor, porque si ustedes siguen en eso, van a acabar mal y van a seguir en eso y van a acabar como cualquier persona. Van a morir y no van a conocer de Dios. Pero si alguien le brinda la ayuda, le quiere dar la mano, o si uno mismo ya siente que no puede, que está fallando, busque ayuda y pídale a Dios que ore un ratito. Ore, no es necesario irse a una iglesia. En su cuarto, en el lugar donde se encuentre, a solas, mire al cielo y pídale a Dios. Pídale a Dios que le ayude, que le dé la guianza, que ponga un instrumento en su vida para que pueda salir de eso.
porque en mi desesperación yo también eso es lo que hice. Yo no es que encontré a Dios en una iglesia o en otro lado, yo lo encontré en mi desesperación, en mi angustia, en mi soledad. Ahí lo encontré a Dios y Él escuchó mis oraciones. Y el día de hoy soy lo que soy gracias a Él. Muchas gracias, Santiago. Así que, bueno, la verdad, este mensaje me ha llegado incluso a mí. Espero que lo hayan podido escuchar, lo puedan apreciar. Y sí, es muy importante saber que hablar de alcohol es hablar de vida, es hablar de soluciones, es hablar sin tabú, es hablar de posibles maneras de saber tomar decisiones que no me van a traer consecuencias. Hasta ahora, en todos los podcasts que hemos tenido en los últimos, hemos hablado de consecuencias que a mediano o largo plazo nos pueden traer muchos problemas a nuestra vida, pero aquí la importancia de abrir estos espacios para que ustedes puedan lograr entender, o quizás si se sienten identificados, puedan buscar, puedan acudir y solicitar esa ayuda que tanto se necesita en diferentes ámbitos. Más o menos para ponerle en contexto, hace poco hablábamos con un psicólogo acerca de la autoestima, hablábamos acerca también del tema de educación sexual integral, y mucho tiene que ver, todo es como que está a la par, todo se integra y todo tiene un sentido. Por ejemplo, igual el doctor decía que a veces por estar bajo estos efectos del alcohol en las fiestas, ahora los jóvenes simplemente en medio de tanta fiesta, en medio de una discoteca, van y quizá ese rato tener relaciones sexuales, pero eso puede traer consecuencias muy graves como enfermedades de transmisión sexual que nos pueden ser muy perjudiciales a nuestra vida. Entonces, qué importante ha sido hablar igual en esta mañana junto a usted, una persona que ha atravesado y sobre todo nos puede dar un testimonio de cómo ha sido este proceso, de lo difícil que es, de lo complicado que suele ser como alejarse de todas estas decisiones que nos traen muchos problemas, pero también que no queda ahí, que no solamente nos escondemos en la oscuridad, sino también podemos volver a salir, podemos volver a brillar con la ayuda de Dios y en este caso también con la ayuda de profesionales de la salud o del área. Entonces, finalmente, ¿cuál sería su mensaje para despedir? Bueno, yo agradecerle a usted por esta oportunidad, ¿no? Primeramente agradecerle a Dios y a usted, aquí a las personas que forman esto, que están haciendo algo bonito para poder ser la sociedad mejor, porque sí nos hace falta, ¿no? A veces somos egoístas y estamos viendo ahí a alguien que necesita una mano y no queremos, ¿no? Más bien nos hacemos de la vista gorda y nos hacemos a un lado. Mi mensaje sería de que busquen en Dios todo lo que uno no se puede encontrar ni en la ropa, ni en la comida, ni en una pareja, ni en la calle, ni en nada, ni en los lujos, ¿no? Solamente tratemos de hacer las cosas de la mejor manera, siendo agradables a Él. Y ese sería mi mensaje de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Hay muchas cosas que he aprendido y solamente son gracias a Él. Como le digo, yo no soy religioso, también soy... Dios no es religión, Dios es amor. Amor, y mucho amor, que Diosito me ama mucho. Miren, de lo que muchas personas sí me han de conocer y me han de ver, y de lo que antes era para lo que hoy soy, me siento muy orgulloso de lo que soy un hijo de Dios. Y habrá también personas que me critiquen y que han de decir, ya, ¿qué horas le veo otra vez? Pero eso no va a suceder porque hoy tengo un Dios que está de mi lado. Entonces, cualquier espíritu contrario al de Él está reprendido en el nombre de Jesús. Y sigan adelante, uno también tiene sus fallas, también cometemos errores, somos humanos, pero eso no impide que sigamos adelante y sigamos luchando. Muchas personas a veces ya no pueden, quieren vivir, tienen enfermedad o algo y no pueden, ¿no? Y hoy que uno se está con todos completo, pues seguir adelante, luchando y perseverando y viviendo un día a la vez. Así que amigos, de esto sí se sale, y si por ahí hay algún consejo, o no consejo, sino una sugerencia de que busquen ayuda y que sí se puede salir de esto. Así que no piensen que todo está acabado.
más bien a los jóvenes que sí tienen la oportunidad de salir adelante, lo hagan, luchen y no se den por vencidos, que sí se puede. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Entonces, de esta manera cerramos este episodio, este capítulo. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Ya lo escucharon. Mientras haya vida, hay nuevas oportunidades, hay formas de salir adelante. Si usted está pasando por esta situación de alcoholismo, que muchas veces lo juzgan como un insulto, el término alcoholismo, no lo vean así, sino véanlo como una oportunidad para mejorar y quizá encontrar su mejor versión a través de rehabilitación, a través de ayuda. Gracias por ser parte de este podcast, Punto Cero. Nos vemos hasta una próxima. Gracias.